montón de ti estos días, porque al margen de que te echábamos de menos como es natural, no, pero la sucesión de noticias que iban llegando antes de ayer, mira, acusaciones cruzadas entre el ejército de Ucrania y los rebeldes del este, porque siguen habiendo ataques y muertos y nadie sabe exactamente lo que está pasando, pero es una auténtica locura. Poroshenko, que yo siempre lo pronuncio mal, y tú lo pronuncias muy bien, pero yo soy capaz de imitarlo, incluso esgrimía el otro día el argumento de la guerra mundial, nada menos. Bueno, ¿qué está pasando exactamente allí? Sin embargo, para mí la última semana no he recibido tantas noticias, es simplemente la consecuencia de lo que ya ha empezado hace una semana. Más bien a nivel mundial, pues simplemente sí podemos ver que hay una serie de acontecimientos que son bastante significativos, o lo que podrían decir que en el futuro es probable que el conflicto va a estar medio congelado. Por ejemplo, sabemos que esta semana había un encuentro entre los países asiáticos, donde Pacífico y Asia, donde también se encontraron Putin y Obama. Es importantísimo además ese encuentro, y aquí la gente de, bueno, como estaba con lo de Cataluña, pues eso no ha sido importante. Ha sido el anuncio de una área de libre comercio. Es que es la primera vez que lo hacen, ¿no? China, Japón, etc. Sí, sobre todo los acuerdos sobre el comercio entre Rusia y China, claro. Lo que no va a ir en dólar, podría ser, es para los Estados Unidos una de las respuestas a la caída del rublo ruso, la situación interna económica que ha sido provocado también en gran parte por los Estados Unidos y por la caída del petróleo. Sí. Por otra parte, los propios rusos acaban de firmar el acuerdo con Irán sobre colaboración en las materias nucleares para los medios pacíficos. Y el mismo día el representante iraní en esas negociaciones en Oman se levantaba y decía que no estaba de acuerdo con la posición americana. Me imagino que todo tiene que ver con todo, claro. Yo pienso que sí, y también las elecciones al Senado de los Estados Unidos dicen que los republicanos no van a permitir a Obama hablar con el idioma más light hacia Rusia. Sin embargo, se veía que aparentemente en las relaciones, por lo menos a nivel personal, no ha cambiado mucho. Es decir, los Estados Unidos siguen manteniendo su postura a lo que tienen que llegar y acordar, seguir con los acuerdos de Minsk, lo que la frontera de Ucrania tiene que ser donde tiene que estar, y lo que si no va a cumplir las sanciones. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde estaba? Sí. Y lo que si no, va a haber una serie de las sanciones que al parecer a los rusos está afectando mucho, tanto como a la Unión Europea. Es una gran pregunta si está afectando tanto a los Estados Unidos, a nivel mediático y a nivel desde el punto de vista de política exterior. Están encantados con esta situación porque son los únicos que no están sufriendo. Yo pienso que los únicos que están ganando son los chinos. Es verdad también. Son los chinos. Decía el otro día un diplomático español, José Zorrilla, en un blog muy bueno que tiene en internet. La Primera Guerra Mundial ocurrió porque Alemania cometió el error de hacer que Rusia se echara en brazos de Francia. Y ahora Estados Unidos y Alemania están cometiendo el error de hacer que Rusia se eche en brazos de China. Además, ¿qué pasa? El acuerdo está firmado y que parece ser que la Unión Europea no va a tener los problemas para invierno, pero siempre y cuando Ucrania no paga por adelante, porque si no, ¿qué pasa? Otra vez va a robar el gas de tránsito, por lo cual la Unión Europea, quiere o no, está vinculada con la situación más cercana y más directa con lo que está pasando en la situación en Donbass. Por cierto, yo un poquito desviado de tu pregunta. Sí, porque me da lo mismo. ¿Por qué a lo mejor se ha actualizado la situación en las fronteras? Yo pienso que como el aeropuerto de Donetsk, tanto Mariupol, tanto Mariupol... Donetsk se dice Donetsk, ¿no? Sí, son... Usted sale perfectamente.
son los puntos muy importantes. Y cuando hablamos de la región Donbass, como yo ya la última vez lo mencioné, no es solamente la parte, es una parte de Donbass. Entonces, si estos dos puntos van a estar ocupados, ya se puede hablar sobre un proyecto que tiene una cierta coherencia a nivel político. Es decir, cuando hablamos de Novorossiya y Donbass y de su independencia de Ucrania, se puede hablar conjuntamente, porque no toda la parte de Donetsk o de Lugansk están ocupados por prorrusos, por lo cual si los ucranianos se van a despreocuparse y no vigilan esos puntos tan importantes, pueden estar en una situación que dentro de unos meses tienen que reconocer que ya se han quedado sin un tercio del país. Que un tercio del país y de más de 30% del PIB ya se les claro, fue. Pero esa zona es muy importante desde el punto de vista industrial, ¿no? Vamos a la publi en el directo televisivo, 1 minuto y pico. Volvemos enseguida, ya, de inmediato. Eso es por una parte. Por otra parte, los prorrusos también tienen que mantener las posiciones, porque vamos a ver cómo después de invierno se reanudan las negociaciones. ¿Y qué pasa con las sanciones? Inglaterra ya está apoyando a los Estados Unidos en el sentido que hay que seguir, aunque hay un desacuerdo y hay una desunión dentro de la Unión Europea, pero las sanciones a Rusia están afectando y no pueden tampoco llevar su política exterior y comercio únicamente con los chinos. Es verdad que los rusos habían dicho, incluso que Crimea, por ejemplo, en el año 2015 ya está pronunciado por el propio dirigente, por los propios poder que está ahí, que no está preparado para integrarse 100%. Entonces, para Rusia, la parte de Donbass, hasta independiente o en plan de conflicto tan congelado que podemos ver en la parte de Transnistria o la parte de Nagorno-Karabaj, va a ser un peso económico muy importante. Y ahora eso no gusta ni siquiera a los oligarcas, no pueden apoyar 100% ni siquiera a Crimea, y hay muchísimas dudas y muchísimas controversias dentro de propia Rusia. Te voy a hacer una serie de preguntas muy concretas. Merkel y Putin se van a reunir en unas horas en el marco de la cumbre del G20 en Brisbane, en Australia, donde está Rajoy, por cierto. ¿Qué crees tú que le va a decir Merkel a Putin? Bueno, va a hablar sobre la situación del gas. Los rusos ya están dudando que ucranianos pueden pagar siempre. Va a hablar sobre la situación del tránsito y va a hablar sobre la situación de los ejércitos. Pero, sinceramente, estamos de vuelta en el directo televisivo, hablando de la situación en Ucrania y en lo que está pasando ahí, que nos tiene perplejos. Pero Putin lo que puede contestar, y con toda razón, que dentro de propia Ucrania todavía hay un caos desde el punto de vista político, porque a pesar de lo que ya habían pasado las elecciones y de lo que decía que Poroshenko ha ganado, Poroshenko ha perdido, pero por las elecciones mayoritarias sí que ha ganado, pues no son capaces de formar la coalición. Es verdad. Constitución de 2004 ucraniana, no se entiende bien quién tiene más funciones, o presidente o de alguna manera primer ministro. Primer ministro Yatsenyuk está pidiendo más las carteras de los ministros y la corrupción, el caso de corrupción de carbón. Por lo menos se dice que es así. Se importó mucho de Sudáfrica y se pregunta por qué el precio ha sido tan elevado. A ver si cree usted que eso solo pasa aquí. No, también allí. 2. Ha dicho la Unión Europea, bueno, la Unión Europea no exactamente, la OSCE, que había movimientos de tropas y de material de Rusia a la parte prorrusa de Ucrania. ¿Tú crees que es verdad o forma parte de la guerra de propaganda? De las dos cosas. Yo sinceramente no soy experto militar y no estoy siguiendo con toda la atención esta serie de movimientos, pero es obvio que la parte de Donbass no puede
tener los ejércitos por sí solo. También es verdad que Ucrania, ejércitos son las armas, ¿de dónde vienen? También la parte de Ucrania, también se sabe que los Estados Unidos, a pesar que Poroshenko en septiembre había pedido a Obama una cierta ayuda, pues había una serie de acuerdos, no lo que él esperaba, pero por lo que sé que los americanos también le van a ayudar a Ucrania, por lo cual está claro que un país, a pesar de tener una herencia de Unión Soviética, no es capaz de, porque todo ha sido muy anticuado, sí, tienen algunas fábricas, pero en la situación tan difícil y sobre todo tomando en cuenta que están pidiendo el dinero, parece ser que lo que están haciendo es aumentar el presupuesto militar más que poder resolver la crisis interna, que ahora es el punto número uno en la política ucraniana. Por lo cual, y otro punto también que me llamó últimamente la atención es, por ejemplo, la zona de Chernóbil. La zona de Chernóbil. Del accidente nuclear, que eso es Ucrania. Eso es Ucrania. Bueno, a pesar de lo que al final la mayor parte se fue para Bielorrusia, le afectó, pero... Ese fue su pueblo. ¿Usted se acuerda? La central nuclear aquella que estalló, la nube, que se iba a Alemania, resulta que no se fue a Alemania, que se fue a casa de Alesia, la nube, en fin. Los residuos... Pero es evidente viéndola a ella que no pasó nada grave. Bueno. Los residuos sí. Que guardaban después de la estación nuclear, antes se guardaba en Rusia. Sí. Y ahora los ucranianos tienen que hacer y guardarlo. Sus propios, claro. Sí, la pregunta ¿dónde? Si está habilitado suficientemente y desde el punto de vista de seguridad, cómo eso está ejecutando. Yo no he llegado más allá, pero... Has sacado un tema interesantísimo. Tú no habías nacido cuando lo de Chernóbil. No, yo era la población más afectada, tenía unos cuantos años. ¿Cómo se vivió aquello? Porque ese tipo de cosas se viven también en los años sucesivos. ¿Claro? No, son cientos de años según los científicos, que afectó muchísimo. También todavía no llegaron hasta qué punto, pero a la vista, a los huesos, a muchísimos, sobre todo a tiroides, y todavía la gente está afectada, los problemas de cáncer. Toda la zona de Ucrania del norte y Bielorrusia del sur está operada muchísima gente por tiroides, por ejemplo, y la gente se vivía cuando anunció sin tener muchísima idea de lo que podía pasar y de lo que había pasado. Se enteró solamente dentro de una semana. Yo me acuerdo, era en mayo cuando ya había sido rumores, y los propios suecos, que yo creo que uno de los primeros que cuando detectaron en su territorio, pues empezaron a poner alarma que pasa ahí. Y además todo esto lo vas viendo y viviendo mes tras mes, año tras año, en tu pueblo y en tu barrio y en gente que conoces y en tu familia, y te cuentan fulano que vive no sé dónde le ha pasado esto. Claro. O sea, es así. Es que no se sabe, parece ser que si no vives siempre en el mismo territorio, porque también depende de la alimentación, de los bosques que guardan la radiación, pues si tú alimentes de esa tierra te puede afectar a tu organismo, pero si vives fuera, pues menos, como es mi caso. ¿Qué situación? También una parte por el tema de Ucrania. Por ejemplo, al Parlamento a Rada ha entrado mucha gente que estaba relacionada con el ejército, pero no dentro de los partidos, sino aparte. Eso hace un análisis que, por una parte, eso puede intensificar el movimiento, no pro-militar, pero por lo menos para aumentar o para prestar más atención a la política exterior y la defensa, por una parte, pero por otra parte, que hace un militar dentro del Parlamento, se pone más pacífico y ya no hay tanta activización. ¿Cómo se llamaba aquel militar? Creo recordar que lituano, que inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética tuvo muchísima fama, Víctor no sé qué, no me acuerdo, del ejército soviético. Ay, ¿cómo se llamaba, por Dios? Que durante unos meses fue... A ver, yo no estoy seguro que lituano, pero en Moldavia el prosoviético, Lepich, por ejemplo, yo creo que eso lo recuerdo en parte de Tridniestre. Aparecen personajes de este carácter que, bueno, se pueden convertir perfectamente en caudillos, porque a ojos de la opinión pública aportan una
solidez y una seriedad que normalmente los políticos profesionales no tienen. Es decir, si ahora aparece un líder militar en Ucrania y compite contra Yatsenyuk, Yatsenyuk pierde. A ojos del pueblo. Estados Unidos apoyarán a Yatsenyuk, claro. Sí, pero la gente lo que quiere también es la paz y un militar, pues el problema es resolución política, no puede ser, pero ser pacífica, no puede ser, tener los ejércitos y tener tu defensa es simplemente para mostrar que puedes defender el territorio, pero si entras en el conflicto la gente está ya harta de la guerra. Una situación de un tipo que viene a poner orden y eso no sería atractivo. Daría más miedo que otra cosa, ¿tú crees? Una cosa es el orden y otra cosa es el ejército. Es algo a que Ucrania, creo que a pesar de la guerra civil, no está acostumbrada. Pero bueno. Veremos qué pasa. ¿La semana que viene más? Muchísimas gracias. Si habrá noticias, gracias. Por favor.